los estereotipos tienen muy mala fama y no siempre es correcto decir que sean malos. Un estereotipo puede, yo sé que esta es una sorpresa, pero puede ser útil, sobre todo a la hora de trabajar con personas de otras culturas. Entonces, vamos a ver un poco la diferencia entre estereotipos muy malos y otros que pueden ser muy buenos. ¿Cómo es un estereotipo útil? Es importante hacernos esa pregunta porque existen estereotipos útiles y los utilizamos todo el tiempo durante todo el día para clasificar miles de objetos, de acciones, de reacciones durante todo el día. Nos ayuda a entender mejor el mundo. Pero a la hora de tratar con personas de otras culturas, aplicamos también estereotipos y tenemos que saber cuándo un estereotipo puede ser útil. Entonces, según los expertos, un estereotipo útil sería, primero, acertado, que realmente describe algo acerca de las normas de la cultura de la otra persona. Por otro lado, tiene que ser descriptivo sin criticar, sin juzgar, simplemente describe cómo funcionan las cosas. Entonces, un estereotipo acertado y descriptivo sobre Estados Unidos, por ejemplo, sería que a los americanos de Estados Unidos les encanta la puntualidad. Esto describe cómo funciona una norma muy importante en su cultura y no juzga. Luego, otra cosa de un estereotipo positivo es que es un comienzo para ayudarte a entender a una persona de tu cultura. No es como, luego tú tendrías que conocer más a esta persona para saber si es realmente cierto o no, pero es un buen comienzo. También es cambiante. Quizás empiezas allí, pero estás dispuesto a cambiar de postura si ves que una persona no se adapta a ese estereotipo. Y por fin, es algo muy consciente. Tú sabes que es un estereotipo y que no tiene por qué ser cierto. Al contrario, tenemos los estereotipos de la mala fama, que son dañinos, que nos hacen mucho daño en el trabajo, en la vida, en todos los ámbitos. Y esos son estereotipos erróneos, que personas de cierto país, pues estas personas son muy perezosas, que no trabajan, no sé qué, que son erróneos porque no se adaptan a lo que realmente ocurre en esa cultura. No describen una norma que funciona allí, que suelen seguir en esa cultura. También suelen ser negativos, suelen juzgar a las personas, suelen ser bastante personalizados, suelen ser rígidos, que nos agarramos a esta idea, un estereotipo totalmente inútil y dañino y erróneo sería que los españoles son perezosos, porque echan la siesta, porque no sé qué es cuánto, y entonces decidir que un español en concreto pues es también perezoso y decidimos que es así y no vamos a cambiar de idea, aunque vamos a España y vemos que la gente, en primer lugar, casi nadie echa siesta y luego que trabajan muchísimo, vemos que no es cierto, pero seguimos agarrados a nuestra idea de cómo es este estereotipo, de cómo son los españoles a raíz de un estereotipo. Y el problema en este caso es muchas veces porque es inconsciente. No lo hemos cuestionado. No lo hemos sacado a la luz para ver que esto es solamente un estereotipo que nos hemos ido aprendiendo de quizás medios de comunicación, de diferentes fuentes. Hay que cuestionar. Entonces es muy importante distinguir entre los dos tipos de estereotipos, hacer consciente los estereotipos que tenemos hacia personas de otras culturas y luego aprender a cultivar los buenos y apagar, eliminar los malos. Entonces, como hemos visto, los estereotipos no siempre merecen la mala fama que tienen. Es cierto que los utilizamos muy mal. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Tenemos que hacer que sean mucho más conscientes. Pero es importante entender que un estereotipo acertado puede ser un buen comienzo para entender mejor, sobre todo a una persona de otra cultura. Y esto es el mensaje principal que queremos crear en cuanto a los estereotipos para hoy.